Capítulo 2. Ecos de un futuro conocido. Parte 1. El tiempo continuó avanzando. Para Adrián, cada día era una mezcla extraña entre la paciencia de un adulto y la curiosidad natural de un niño. Habían pasado ya varios años desde su renacimiento, y su mente era mucho más clara que cuando llegó a este mundo. Tenía 6 años. A esa edad, la mayoría de los niños apenas comenzaban a comprender el mundo que los rodeaba. Pero Adrián no era un niño común. Cada día observaba, analizaba y memorizaba todo lo que podía sobre el mundo mágico. La casa de sus padres se encontraba en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y bosques densos. No era un lugar famoso dentro del mundo mágico, pero eso lo hacía perfecto para vivir en paz. Su padre trabajaba investigando criaturas mágicas poco conocidas, mientras que su madre era experta en pociones. Aquello, para Adrián, era como vivir dentro de una biblioteca viviente. Muchas noches escuchaba conversaciones entre ellos sobre ingredientes raros, criaturas peligrosas y teorías mágicas. Y aunque fingía estar jugando con juguetes, en realidad estaba escuchando con atención. «Los cuernos de Erumpent son cada vez más difíciles de conseguir», decía su padre una noche. «Es normal», respondía su madre mientras removía una poción en la mesa. «Cada vez hay más regulaciones del ministerio». Adrián levantó ligeramente la mirada del suelo donde estaba sentado. Ministerio de Magia. Ese nombre ya lo había escuchado muchas veces. En los libros, en las conversaciones, en los periódicos mágicos que su padre leía. Todo coincidía perfectamente con el mundo que él recordaba de su vida anterior. Pero había algo que todavía no había descubierto. La fecha exacta. Sabía que estaba antes de la historia principal, pero no sabía cuántos años antes. Y esa información era crucial. Porque si Voldemort aún estaba en ascenso, el mundo mágico pronto enfrentaría tiempos oscuros. Una tarde, decidió investigar. Su padre había dejado el periódico mágico sobre la mesa. Adrián caminó lentamente hasta allí. Miró alrededor para asegurarse de que nadie lo observaba. Luego tomó el periódico. Las letras se movían ligeramente, como era común en los periódicos mágicos. Pero eso no le importaba. Lo que buscaba era otra cosa. La fecha. Y finalmente la encontró. Adrián sintió cómo su mente se detenía por un instante. Leyó el año. Luego lo leyó otra vez. Su corazón comenzó a latir más rápido. 1971. Adrián dejó el periódico lentamente sobre la mesa. Su mente comenzó a trabajar con rapidez. Si estaba en 1971, eso significaba algo muy importante. Ese era el año en que cierto grupo de estudiantes ingresó a Hogwarts. Estudiantes que más tarde serían conocidos por toda la historia mágica. Uno de ellos, James Potter. Otro, Sirius Black. También Remus Lupin. Y Peter Pettigrew. Los famosos merodeadores. Adrián sintió una mezcla de emoción y sorpresa, porque eso significaba que esos personajes ahora mismo tenían 11 años y estaban comenzando su primer año en Hogwarts. Eso también significaba algo más. Harry Potter aún no nacería hasta dentro de casi una década. Adrián apoyó su mano sobre la mesa mientras pensaba. Esto cambiaba muchas cosas. Muchísimas cosas. Porque significaba que tenía mucho más tiempo del que había imaginado. Tiempo para prepararse, tiempo para volverse fuerte, tiempo para aprender magia antes de que la guerra comenzara. Una sonrisa pequeña apareció en su rostro. «Perfecto», susurró. En ese momento escuchó pasos acercándose. Rápidamente volvió a sentarse en el suelo con sus juguetes. Su madre entró a la habitación. «Adrián, cariño, ¿quieres ayudarme?» Adrián levantó la mirada. «¿Con qué?» «Estoy preparando una poción sencilla. Creo que ya eres lo suficientemente mayor para observar». Los ojos de Adrián brillaron. «Sí». Caminaron juntos hacia la cocina. La mesa estaba llena de frascos de vidrio, ingredientes secos y un pequeño caldero. Su madre encendió el fuego debajo del caldero con un movimiento de varita. «Primero», dijo, «calentamos el agua hasta que aparezcan burbujas pequeñas».
Adrián observaba cada movimiento con absoluta atención. Era la primera vez que veía una poción prepararse paso a paso. Después, agregamos raíz de valeriana triturada. El ingrediente cayó dentro del caldero. El líquido cambió ligeramente de color. Ahora removemos en sentido horario. Adrián se inclinó más cerca. El olor de la mezcla era fuerte pero interesante. ¿Quieres intentar remover?, preguntó su madre. Su corazón dio un salto. ¿Yo? Claro. Solo sostén la cuchara y gira lentamente. Adrián tomó la cuchara con cuidado. Sus manos eran pequeñas, pero logró mover el líquido. Una vez, 2 veces, 3 veces. De repente, el caldero emitió un pequeño destello azul. La cuchara vibró ligeramente. Su madre abrió los ojos con sorpresa. Eso fue inesperado. Adrián también estaba sorprendido. No había hecho nada especial, pero parecía que su magia había reaccionado al tocar la poción. Su madre lo observó por unos segundos. Luego sonrió. Creo que tenemos a un pequeño mago talentoso aquí. Adrián trató de parecer confundido, pero por dentro estaba emocionado. Si su magia ya estaba reaccionando así, eso significaba que su potencial mágico podría ser alto. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Porque en el futuro, los magos débiles no sobrevivirían. Esa noche, mientras estaba acostado en su habitación, Adrián miró el techo de su habitación. Pensó en todo lo que había aprendido ese día. La fecha, los merodeadores, la reacción mágica en la poción. Todo indicaba que su segunda vida realmente estaba tomando forma. Pero también sabía algo más. En algún lugar del mundo, un joven mago oscuro estaba creciendo en poder. Un mago llamado Tom Riddle, el hombre que más tarde sería conocido como Lord Voldemort. Adrián cerró los ojos lentamente, y mientras el sueño comenzaba a llegar, un pensamiento cruzó su mente. Si quiero cambiar el futuro, tendré que volverme mucho más fuerte, y para eso, Hogwarts sería solo el comienzo. Parte 2. Los días después de aquella pequeña lección de pociones, cambiaron algo dentro de Adrián. Hasta ese momento había estado observando el mundo mágico como alguien que mira una historia desde lejos, analizando cada detalle con cuidado. Pero ahora, después de sentir su propia magia reaccionar dentro del caldero, todo parecía más real, más cercano, más suyo. Ya no era solo un espectador que recordaba una historia famosa, ahora era parte de ella. Esa idea lo acompañó durante las semanas siguientes. Cada mañana se despertaba temprano, incluso antes que sus padres. Desde la ventana de su habitación podía ver las colinas cubiertas de niebla y los árboles del bosque cercano moviéndose con el viento. Era un lugar tranquilo, demasiado tranquilo para el mundo peligroso que Adrián sabía que vendría en el futuro. Pero por ahora, esa tranquilidad era una ventaja. Le daba tiempo para aprender, tiempo para crecer y tiempo para prepararse. Una mañana en particular, Adrián estaba sentado en la mesa del desayuno mientras su padre leía el periódico mágico. Las páginas se movían solas, cambiando de sección lentamente. Algunas fotografías mostraban magos caminando, hablando o saludando desde el papel. Parece que hubo otro incidente con magia accidental en Londres, comentó su padre. Su madre levantó la mirada desde su taza de té. ¿Otro niño? Sí, hizo desaparecer el sombrero de su profesor delante de toda la clase. Adrián levantó una ceja con curiosidad. ¿Y volvió a aparecer? Su padre sonrió. 3 horas después, dentro de una pecera. Su madre rió suavemente. Eso es bastante común. Los niños con magia suelen perder el control antes de recibir su varita. Adrián escuchaba con atención. Aquella información era importante. En el mundo mágico, los niños desarrollaban magia antes de ir a Hogwarts, pero normalmente no podían controlarla. Era algo que sucedía por emociones fuertes, miedo, sorpresa, enojo. Pero en su caso, parecía diferente. La magia había reaccionado incluso cuando estaba tranquilo.
Eso podría significar algo importante o algo peligroso. Su padre dobló el periódico y miró a Adrian. «Dentro de unos años, tú también irás a Hogwarts». Adrian fingió sorpresa. «¿De verdad?» «Claro», respondió su madre. «Todos los magos reciben una carta cuando cumplen 11 años». Adrian asintió lentamente. Por dentro ya sabía eso, pero escuchar a sus padres decirlo lo hacía sentir más real. «¿Es grande Hogwarts?» Su padre sonrió. «Enorme, más grande de lo que puedes imaginar». Su madre añadió: «Tiene torres, pasillos secretos, escaleras que cambian de lugar y una biblioteca gigantesca». Los ojos de Adrian brillaron. ¿Una biblioteca gigante? Su padre sonrió. Sabía que eso te interesaría. Pero Adrian no estaba pensando solo en libros, estaba pensando en algo más importante. Hogwarts no era solo una escuela, era el centro de muchos eventos que cambiarían el mundo mágico. Era el lugar donde Voldemort había estudiado, el lugar donde había comenzado a formar su ideología oscura, el lugar donde también encontraría enemigos que eventualmente lo derrotarían. Adrian sabía que cuando llegara allí no sería un estudiante común, tendría conocimiento del futuro, y eso podría ser una ventaja enorme, o un peligro mortal. Después del desayuno, su padre salió al jardín trasero. Adrian lo siguió. El jardín era amplio y lleno de plantas extrañas. Algunas brillaban ligeramente, otras se movían cuando el viento soplaba. En una esquina había una pequeña estructura de madera que su padre usaba como laboratorio. Adrian se acercó lentamente. La puerta estaba abierta. Dentro había jaulas, frascos y varios libros de investigación. Su padre estaba escribiendo algo en la mesa. «Adrian», dijo sin levantar la vista, «puedes entrar». El niño caminó con curiosidad. En una mesa cercana había un pequeño recipiente de cristal. Dentro había una criatura diminuta que emitía una luz dorada. Adrian abrió los ojos con fascinación. «¿Qué es eso?» Su padre levantó el recipiente con cuidado. «Es un Lumifly». La criatura se movió lentamente dentro del cristal. «Vive en bosques mágicos y produce luz natural», explicó su padre. «Es completamente inofensiva». Adrian acercó su rostro al recipiente. La criatura lo observó. Durante unos segundos, ambos se quedaron quietos. Y entonces, algo extraño ocurrió. La luz del Lumifly se volvió más intensa. El recipiente vibró ligeramente. Su padre frunció el ceño. «Eso es raro». La criatura parecía reaccionar directamente a Adrian. La luz aumentó, luego disminuyó, luego volvió a aumentar. Adrian extendió su mano lentamente hacia el recipiente, y cuando sus dedos tocaron el cristal, la luz explotó en un pequeño destello dorado. El Lumifly comenzó a girar rápidamente. Su padre abrió los ojos con sorpresa. «Adrian, aléjate un poco». El niño retiró la mano. La criatura se calmó casi de inmediato. La luz volvió a su intensidad normal. Hubo un silencio en la habitación. Su padre observó el recipiente. Luego miró a Adrian. Eso fue extraño. Adrian fingió no entender. ¿Hice algo malo? Su padre negó la cabeza. «No, pero parece que tu magia afecta a algunas criaturas». Adrian sintió un pequeño escalofrío. Eso no era algo que recordaba de la historia original. No recordaba que los magos jóvenes tuvieran ese tipo de reacción con criaturas mágicas. ¿Era algo único o simplemente una coincidencia? Su padre dejó el recipiente en la mesa. «Tal vez eso tengas una afinidad natural con las criaturas mágicas». Adrian inclinó la cabeza. «¿Eso es bueno?» Su padre sonrió. «Muy bueno». El niño asintió lentamente, pero en su mente las preguntas seguían creciendo, porque si realmente tenía alguna habilidad especial, eso podría cambiar muchas cosas, especialmente cuando llegara el momento de enfrentar el futuro. Y ese futuro, cada día, estaba un poco más cerca. Parte 3. El extraño incidente con el Lumifly no fue olvidado fácilmente. Durante los días siguientes,
El padre de Adrian pasó más tiempo observándolo en silencio, no de una manera preocupada, sino con la curiosidad natural de alguien acostumbrado a estudiar fenómenos mágicos. Adrian también lo notó. Cada vez que tocaba algún objeto mágico, su padre parecía prestar especial atención. Pero Adrian sabía que debía ser cuidadoso. Si revelaba demasiado de su verdadero potencial demasiado pronto, podría levantar sospechas innecesarias. Y en el mundo mágico, las cosas extrañas siempre llamaban la atención de personas que prefería evitar. Así que decidió hacer lo mismo que había hecho desde que renació: observar, aprender, esperar. Una tarde, mientras el cielo estaba cubierto por nubes grises y el viento soplaba con fuerza entre los árboles, Adrian estaba sentado en el suelo de la sala. Frente a él había varios bloques de madera que su madre había encantado para que cambiaran de forma lentamente. Un bloque se convertía en un cubo, luego en una pequeña esfera, después en una pirámide. Adrian fingía jugar con ellos, pero en realidad estaba concentrado en otra cosa. Intentaba sentir la magia. Desde el incidente con la poción y el Lumifly, había comenzado a notar algo extraño dentro de él. Una sensación, como una corriente invisible que recorría su cuerpo. No era dolorosa, tampoco incómoda. Era más bien como una energía silenciosa esperando ser utilizada. Adrian cerró los ojos por un momento. Respiró lentamente. Intentó concentrarse en esa sensación mágica. Los bloques frente a él continuaban cambiando de forma. Cubo, esfera, pirámide. Pero de repente, uno de los bloques se detuvo. Luego vibró ligeramente. Adrian abrió los ojos. El bloque comenzó a temblar. Después se elevó apenas 1 centímetro sobre el suelo. Adrian dejó de respirar. El bloque flotó durante unos segundos. Luego cayó nuevamente al suelo con un pequeño golpe. Interesante. La voz vino desde la puerta. Adrian giró la cabeza rápidamente. Su padre estaba apoyado en el marco de la puerta, observándolo. El niño sintió un pequeño momento de pánico. ¿Había visto todo? Su padre caminó hacia él lentamente. Se agachó a su lado y tomó uno de los bloques. ¿Intentabas hacer eso? Adrian dudó un momento. Luego asintió lentamente. Solo estaba pensando. Su padre lo observó con atención. La magia sin varita es difícil incluso para magos adultos. Adrian bajó la mirada. Lo siento. Pero su padre soltó una pequeña risa. No tienes que disculparte. Tomó el bloque y lo colocó frente a Adrian. Intenta otra vez. El niño respiró profundamente. Miró el bloque. Intentó concentrarse de nuevo en esa sensación mágica dentro de su cuerpo. La energía invisible volvió a aparecer. Su corazón latía un poco más rápido. El bloque tembló. Luego vibró. Durante un segundo pareció que iba a elevarse otra vez. Pero entonces, nada. La energía desapareció. El bloque permaneció inmóvil. Adrian frunció el ceño. Su padre no parecía decepcionado. Eso es completamente normal, dijo. Se sentó en el suelo frente a él. La magia de los niños es inestable. Adrian lo escuchaba con atención. Aparece cuando menos lo esperas. Tomó el bloque y lo colocó nuevamente entre ellos. Pero lo importante es que ya puedes sentirla. Adrian levantó la mirada. ¿Sentirla? Su padre asintió. La magia no es solo palabras y varitas. Es una parte natural de nosotros. Hizo un pequeño gesto con la mano. Uno de los bloques flotó suavemente en el aire. La varita solo ayuda a dirigirla. El bloque volvió a descender lentamente. Adrian observaba fascinado.
¿Entonces puedo aprender a hacerlo mejor? Su padre sonrió. Con el tiempo, sí. Se levantó del suelo, pero no hay prisa. Adrian asintió, pero en su mente sabía que sí había prisa. Tal vez no para sus padres, pero sí para él, porque el mundo que conocía estaba avanzando lentamente hacia una guerra que cambiaría la historia mágica. Esa noche, mientras la luna iluminaba débilmente su habitación, Adrian estaba acostado mirando el techo. Pensaba en todo lo que había ocurrido ese día. Había logrado levantar un objeto usando magia accidental. Había confirmado que podía sentir su propia energía mágica. Y lo más importante, su padre parecía creer que era algo normal. Eso era bueno. Significaba que podía seguir practicando sin levantar demasiadas sospechas. Pero había algo más, algo que no podía ignorar: la reacción del Lumifly. Las criaturas mágicas no reaccionaban así con cualquier mago. ¿Podría significar que tenía alguna afinidad especial? Adrian no estaba seguro, pero sabía una cosa: en Hogwarts existirían respuestas. La biblioteca, los profesores, los libros antiguos, todo lo que necesitaba para entender mejor sus propias habilidades. Miró por la ventana. Las estrellas brillaban sobre el bosque silencioso. En algún lugar del mundo mágico, estudiantes estaban comenzando su primer año en Hogwarts. Entre ellos estaban James Potter, Sirius Black, Remus Lupin y Peter Pettigrew, el grupo que algún día sería conocido como los Merodeadores. Adrian cerró los ojos lentamente. «Nos veremos algún día», murmuró. Pero antes de eso, tendría que recorrer su propio camino. Aprender, practicar y descubrir qué tipo de mago estaba destinado a convertirse. Porque aunque el futuro ya estaba escrito en la historia que recordaba, ahora había una nueva variable en ese mundo. Alguien que conocía los eventos antes de que ocurrieran. Alguien que no estaba en los libros. Alguien que podía cambiarlo todo. Ese alguien era él.